Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Nuestro vecino Pedro Bedmar, que acaba de ser premiado, por más que el concurso se hizo el año pasado, acaba de ser reconocido por el Fondo Nacional de las Artes para que su proyecto curatorial sobre Pablo Curuchet, otro gran artista, sea expuesto en las salas del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gabriela, muy bien, muchas gracias por el llamado. Vamos a empezar por parte. Por favor, explícanos en qué consiste un proyecto curatorial. Bueno, un proyecto curatorial depende de dónde y para qué se presente. En este caso era el Fondo Nacional de las Artes, que querían poner en valor y en funcionamiento su sala Alsina, de su sede central, y estaban llamando a proyectos para ese espacio. Entonces ahí lo que tiene que hacer el curador es pensar qué artista se puede adaptar de la mejor forma posible para ese espacio determinado, teniendo en cuenta que estamos hablando de arte contemporáneo. Entonces lo mío era una cuestión como de director técnico, de saber seleccionar qué artista podía ir perfectamente en las condiciones de ese espacio, por escala, por volumen y por concepto. También tenemos que trabajar un poco la idea, el pensamiento y la filosofía que se esconde detrás de la obra. Bien, es decir que vos pensaste primero en el espacio y después elegiste a Pablo Curuchet como artista para ese espacio. ¿Conocías de antes, obviamente, la obra de Pablo Curuchet? Sí. Bueno, es muy particular porque con Pablo nos conocimos hace poco más de 2 años atrás, de casualidad. Yo estaba en el colectivo, en el Intercórdoba, viajando para Córdoba, de Mendiolaza Parada, y estaba hablando con otro artista también de la zona, de Argüello en realidad, sobre una obra que tendríamos que llevar a tal lugar y bla, bla, bla. Yo en esa época era director de una galería de arte que se llama Galería Botellón, en la ciudad de Córdoba, y bueno, estábamos dialogando y termino de hablar con él y Pablo Curuchet, que si bien es bastante reconocido, yo la verdad en ese momento no lo conocía. Y después me di cuenta que sí conocía su obra, pero bueno, no lo conocía él. Y me dice, disculpa, te escucho hablar de arte, me gustaría presentarme, y bueno, nos intercambiamos información, contactos, y viendo en su Instagram cosas del pasado, había una obra que me había llamado mucho la atención, que era una obra inflable, una escultura de gran escala, blanda, que era una escultura inflable. En ese caso era de un chancho, y me pareció perfecta para poner ese chancho saliendo de una de las ventanas de esta casona de la Galería Botellón, la casona antigua. Y fue bárbaro, estuvo muy bueno, y después lo invité a la otra inauguración, pero con un jardín que le había puesto en el 2010 más o menos, en el Genaro Pérez, pero que lo había expuesto de forma normal en el suelo. Y por una cuestión de espacio yo les propuse de exponerlo colgante, un jardín colgante, que sea del techo para abajo. Bueno, eso fue un furor para nosotros, no sé para el público en general, pero para nosotros estuvo muy bueno. Y bueno, y ese fue el origen del proyecto que presenté en el Fondo Nacional de las Artes, que es un jardín colgante. De hecho, el título de la presentación curatorial que hice es Flores, un jardín suspendido, de Pablo Curuchet. Bien, hace mucho que no voy por el Fondo Nacional de las Artes, pero la sala solía ser vidriada, dando directamente sobre la calle Alsina. ¿Sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Hace tiempo, por lo que me han dicho la misma gente del Fondo Nacional de las Artes, hace tiempo, bastante, no sé cuánto, la verdad, que no se están haciendo exposiciones ahí. Yo lo que vi, una foto del año 2018 quizás, no sé, por ahí, estaba, sí, he vidriado, pero estaba todo como con una gran calcomanía del Fondo Nacional de las Artes. Supongo que para nosotros nos dará la libertad de que sea vidriado y que la gente pueda ver desde la calle esta obra. Bien, vamos a recordar que el Fondo Nacional de las Artes fue una de las instituciones que estuvo a punto de desaparecer en la primera época del gobierno de Milei,
era de las instituciones apuntadas directamente para su desaparición, así que celebramos infinitamente en ese momento. Nosotros hicimos notas con artistas de Mendiolaza que debían buena parte de su carrera al impulso que el Fondo Nacional de las Artes les había dado, a becas para estudiar en el extranjero, a becas para producción, así que esto viene a celebrar en el mismo sentido que un artista de Mendiolaza tenga la posibilidad de llegar a Buenos Aires, a curar una obra, es decir, a plasmar un pensamiento a través de la obra de otro artista en un espacio determinado. Vos elegiste en función del espacio y de la obra que conocías, pero de todas maneras contanos, porque Pablo Curucha tiene obra muy diversa y siempre muy atípica, es decir, una escultura inflable, como acabas de describir, es una cosa muy extraña, pero también trabaja con materiales atípicos para una obra, sobre todo para quienes entienden que el arte debe ser perenne y que debemos, que solo es arte, por ejemplo, lo que sobrevivió desde el Renacimiento hasta acá. Pablo Curuchet trabaja con materiales que no tienen esa perdurabilidad muchas veces, ¿verdad? Sí, bueno, esta es muy amplio, ¿no? Y el arte también puede ser arte efímero, puede ser una obra que capaz que dura lo que dura un hielo, ¿no? Pero bueno, puntualmente esta obra yo la seleccioné porque es una obra que es de nylon, pero tiene la posibilidad de ser intervenida por el espectador, que eso me parecía fundamental, porque permite que el público toque y explore estas flores, que son flores artificiales, que generan un contraste con las flores naturales y también nos pone a debatir muchas cuestiones justamente sobre lo que vos exponés, sobre lo durable, el tiempo. Bueno, tiene esa intención justamente de que nos pongamos a reflexionar sobre eso, pero aparte de reflexionar sobre eso, uno de los llamativos más interesantes para mí, y creo que para el Fondo Nacional del Arte también, y por eso fuimos ganadores, es el hecho de que el espectador pueda sumergirse adentro de la obra, o sea, no ser solo un mero espectador, sino que a la vez también ser partícipe, aunque sea por un instante, sumergiéndose en los pétalos de estas obras, porque van a ser pétalos que van a estar colgando desde el techo, que van a estar a la altura de las personas, o sea, 1,20 m desde el piso, por lo cual las personas se podrían sumergir adentro de la obra, tocarla, sacarse fotos, etcétera. Eso es lo que tiene de llamativo esta obra en particular. Pedro, vos junto con esta tarea de dirigir galerías, de seleccionar obras de artistas, de construir sobre la obra de un artista un discurso a la hora de exponer, además sos artista vos, sos fotógrafo y tu obra también tiene la particularidad de ser una obra por lo que hemos visto, ¿no? Obviamente que la obra es de un artista siempre es muy grande y abarca tanto como su biografía habitualmente, pero en algún sentido también estos conceptos de que parte queda en la interpretación de quien la mira. Sí, no son obras que están cerradas, inclusive bueno, yo también escribo, y de hecho, bueno, te cuento un poco el origen, porque la fotografía es una de las variantes, digamos, pero en realidad yo empecé con el cine, y a través del cine fue que estudié fotografía, y después la fotografía se ha hecho la herramienta que más utilizo en el lenguaje visual, pero utilizo diferentes lenguajes y diferentes historias transcurren en lo que yo narro, y por ahí en la base de la que me formé hay mucho del surrealismo, y el surrealismo lo que tiene es que nos conecta con la infancia, nos conecta con el inconsciente. Muchas veces generamos juegos lúdicos que no tienen un aparente sentido obvio, pero que nos están narrando
un trasfondo que sí tiene todo un sentido, ¿no? Entonces, bueno, mi base tiene mucho eso del surrealismo, ya desde el videoarte que hacía en un principio, y por ahí en la fotografía también trabajo mucho con fotografía abstracta, y puntualmente ahora trabajo con diferentes formas de ver una misma cosa. O sea, de una fotografía hago una variante de, por ejemplo, 10 fotografías, tenés una fotografía realista y después tenés como una mutación de esa fotografía, entonces se vuelve como más abstracta y la podés ver desde otra perspectiva que es muy diferente a la original. Pero sí, no me caracterizo en general en solamente decir, bueno, la flor naranja. Además de eso, hay algo más detrás de eso. Pedro, hiciste una experiencia comunitaria aquí en Mendiolaza, estuviste trabajando en un momento con los jóvenes del IPEM. Contanos cómo fue eso. Sí. Bueno, eso fue, yo iba a dar un curso, un taller en realidad de lenguaje audiovisual acá en Mendiolaza. Hablé con Patricia Molina, que en ese momento era la encargada de cultura, y me dice, oye, mira, en el colegio, en el IPEN, hay un taller que lo bancaba la Nación en ese momento, era bueno, justamente para... Exactamente. Claro, eran los CAG que tenían talleres de diferentes cosas en que a los que los jóvenes asistían en horario fuera del colegio, del horario habitual de colegio, digo. Exactamente, y bueno, estaba muy bueno porque por ahí eran tiempos en los que por diferentes causas capaz que muchos jóvenes no tenían qué hacer ni con quién estar y ahí encontraban, pero generalmente era gente que quería hacerlo porque le interesaba. Y yo puntualmente, una vez que entré acá, lo que me interesaba dentro del mundo del audiovisual, que es bastante amplio, que elijan lo que les interesa. Y me di cuenta que a muchos les interesaba más que nada el cantar, el videoclip, el expresarse, otros a través de la danza, otros a través de patinaje. Bueno, y se armó un grupo heterogéneo bastante mixto, donde yo, por ejemplo, había gente interesada en lo que era foto, pues les enseñaba de foto, había otros que les interesaba la parte de cantar, bueno, les damos por ahí. Y bueno, terminamos haciendo videoclips, donde algunos laburaban en la parte técnica, otros en la parte interpretativa, otros en la parte actoral. Y bueno, eso lo hicimos el primer año con el financiamiento del Estado, a través de esta herramienta que era el CAG, pero finalmente creo que fue en el 2018, si no recuerdo mal, sí, que el gobierno de ese entonces, que era el Macri, bueno, financió todos estos proyectos de inversión en educación para los jóvenes y se murió eso, pero de todas formas yo planteé a la municipalidad que esto siguiera, que podemos hacer un canje, pero que me interesaba que esto siguiera, ¿no? Y o sea, no era netamente por lo económico. Y bueno, lo seguimos un año más, hasta la pandemia. Entonces, sí, algo así fue. 2017 murió el CAC y en el 2018 seguimos con eso y en el 2019 llegó la pandemia, algo así, no me acuerdo bien los años, pero lo seguimos haciendo y estuvo muy bueno. Y a muchos chicos, bueno, notaron su lado creativo, su lado artístico, que al día de hoy, después de varios años, 6 años después, siguen jugando, creando, invirtiendo en el rubro artístico, y a mí me parece que está muy bueno. Maravillosa experiencia, que no perdemos la esperanza de que se repita. Pedro, ¿cuándo va a montarse, volvamos al inicio de esta nota y al pretexto para poder conversar con vos, que fue este premio de este concurso del Fondo Nacional de las Artes? ¿Cuándo se va a montar la obra que vos vas a organizar allí en el Fondo Nacional de las Artes, en Buenos Aires? No tenemos fecha, eso depende del Fondo Nacional de las Artes. La última comunicación que tuve con ellos fue antes de ayer y me dijeron que apenas tengan la fecha me van a avisar. Se supone que va a ser en el transcurso de este año, que estaremos un par de meses exponiendo, pero no nos dieron todavía el día específico.
así que no te puedo decir eso. Bien, y la segunda pregunta tiene que ver con tu obra. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para ver lo que haces? ¿Hay algún lugar donde puedan ver obra tuya, tus redes? ¿Cómo pueden localizarte? Bueno, así de forma simple, hoy lo más rápido, lo más directo es a través del Instagram y de una página web de una editorial que moviliza mi obra, que eso es aquieditorial.com, y mi Instagram es _Bedmar, que Bedmar es Bed como cama en inglés y mar como el mar, B larga EDMAR, y bueno, esos dos son como lo más directo para conocer un poco de mí y ver algo de lo que hago. Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación con la 102.7 FM de Mendiolaza, y no perdemos la esperanza de que un día toda esa cabeza, toda esa mirada, toda esa pasión de Pedro vuelva a poder estar en contacto con los jóvenes de Mendiolaza. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo grande. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.